Julio César. Su nombre resuena a través de la historia, sinónimo de poder, ambición y tragedia. ¿Fue un héroe que trajo prosperidad o un tirano que destruyó la República? El debate continúa. La historia de César no es blanca o negra. Está tejida con brillantez y brutalidad, visión y crueldad. Para entenderlo, debemos viajar de regreso a la República Romana, presenciar su ascenso, caída y la huella que dejó en la historia. Cayo Julio César nació en una turbulenta Roma, una ciudad llena de intrigas políticas y conflictos sociales. En el año 100 a.C., en una época donde la República Romana estaba en constante cambio. A pesar de su noble linaje, la fortuna política de su familia había disminuido, dejándolos en una posición vulnerable. Desde joven, César exhibió un intelecto agudo y una sed insaciable de poder y reconocimiento. Su educación en retórica, filosofía y estrategia militar lo moldearon, preparándolo para los desafíos que enfrentaría. Su destreza militar brilló durante sus campañas en la Galia, ahora la Francia moderna, donde demostró ser un líder formidable. Las guerras de las Galias, del 58 al 50 a.C., pusieron a prueba su brillantez estratégica y su crueldad, enfrentándose a tribus feroces y territorios desconocidos. Sometió a las tribus galas, asegurando el dominio romano y consolidando su reputación como un comandante implacable. Sus victorias, descritas vívidamente en sus propios relatos, lo convirtieron en un héroe para los romanos, elevando su estatus a nuevas alturas. Su conquista de la Galia expandió el territorio romano significativamente, trayendo una abundancia de riqueza y recursos a Roma. Sin embargo, millones de galos fueron esclavizados o asesinados, destacando no solo su ambición y brutalidad, sino también el costo humano de sus conquistas. Mientras César hacía campaña en la Galia, consolidando su poder y expandiendo las fronteras de Roma, Roma se sumió en el caos político. Las tensiones entre las facciones del Senado se intensificaron, creando un ambiente de incertidumbre y desconfianza. El Senado, receloso de su poder y temeroso del creciente prestigio de César, le ordenó disolver sus legiones y regresar como ciudadano privado. Esta orden no era solo una cuestión de protocolo, sino un intento de frenar su influencia. Este ultimátum presentó a César una elección fatídica. Obedecer significaba someterse a sus enemigos políticos, quienes probablemente buscarían su enjuiciamiento y destrucción. Cumplir significaba un posible enjuiciamiento por parte de sus enemigos, quienes no dudarían en aprovechar cualquier oportunidad para eliminarlo de la escena política. Desafiar al Senado era una rebelión abierta, un acto de guerra que podría desatar un conflicto civil sin precedentes. En el 49 a.C., César condujo a sus legiones a través del río Rubicón, declarando la guerra con la famosa frase «Alea iacta est», la suerte está echada. Este acto lo enfrentó a las fuerzas de la República lideradas por Pompeyo el Grande, su antiguo aliado y ahora su principal rival. La guerra civil romana había comenzado. Las batallas se libraron en múltiples frentes, desde Italia hasta Hispania y Grecia. El cruce del Rubicón por parte de César se volvió legendario, simbolizando un punto de no retorno en la historia de Roma. La guerra civil se prolongó durante 4 años, destrozando a Roma y dejando cicatrices profundas en su sociedad y política. El genio militar de César resultó decisivo, derrotando a Pompeyo en la batalla de Farsalia en el 48 a.C. Esta victoria consolidó su poder y marcó un punto de inflexión en la guerra. Pompeyo huyó a Egipto, donde fue asesinado por órdenes del faraón Ptolomeo XIII, lo que involucró a César en la política egipcia y lo llevó a un nuevo capítulo de su vida, incluyendo su relación con Cleopatra. Con sus enemigos vencidos, César regresó a Roma como amo de la República. Concedido el título de dictador vitalicio, implementó reformas radicales. Otorgó la ciudadanía a los pueblos conquistados, expandió el Senado e inició obras públicas. Las reformas de César tenían como objetivo centralizar el poder y mejorar la vida de los romanos. Reformó el calendario, creando el calendario juliano, todavía en uso en la actualidad. A pesar de su popularidad, su creciente poder alimentó el resentimiento entre algunos senadores. Lo veían como un tirano que desmantelaba los cimientos de la República. Sus miedos tendrían consecuencias mortales. El precio del poder, la ambición y sus consecuencias. Los logros de César eran innegables. Expandió el Imperio Romano, reformó su gobierno y marcó el comienzo de la prosperidad.
Sin embargo, sus métodos y ambición plantearon preguntas inquietantes. Sus campañas militares resultaron en un inmenso derramamiento de sangre, su desprecio por el Senado y la acumulación de poder dominaron la República. Los críticos argumentaron que sus reformas enmascaraban su objetivo, el gobierno absoluto, señalaron su propaganda, títulos divinos e intolerancia a la disidencia como evidencia. Las acciones de César rompieron el equilibrio de poder tradicional. Su asesinato fue un intento desesperado por restaurar el viejo orden, pero resultó inútil. Los idus de marzo. Traición en el Senado. En la historia de Roma, pocos eventos han sido tan impactantes como este. El creciente descontento con el gobierno de César llevó a una conspiración entre los senadores. La tensión en las calles de Roma era palpable, con ciudadanos exigiendo cambios y senadores debatiendo acaloradamente. Liderados por Bruto y Casio, creían que la muerte de César era necesaria para salvar la República. Estos hombres, una vez amigos cercanos de César, ahora se veían como los salvadores de Roma. El 15 de marzo del 44 a.C., atacaron. Los conspiradores se prepararon meticulosamente, sabiendo que solo tendrían una oportunidad. Cuando César entró en el Senado, los conspiradores lo rodearon con dagas ocultas. La traición se desarrolló rápidamente, dejando a César sin tiempo para reaccionar. Lo derribaron, dejándolo sangrando al pie de la estatua de Pompeyo. La escena fue brutal y sangrienta, un recordatorio de la fragilidad del poder. El asesinato de César envió ondas de choque a través de Roma. La noticia se esparció rápidamente, causando pánico y confusión entre los ciudadanos. Los liberadores juzgaron mal el estado de ánimo de la gente, sumiendo a Roma en la confusión. En lugar de ser vistos como héroes, fueron percibidos como traidores. Marco Antonio manipuló el sentimiento público, volviéndolos contra los asesinos, lo que llevó a la guerra civil. Su discurso encendió las pasiones del pueblo, sellando el destino de los conspiradores y cambiando el curso de la historia romana para siempre. El legado perdurable de César, de la antigua Roma a la actualidad. La vida de Julio César se truncó trágicamente, pero su legado marcó la historia. Su hijo adoptivo, Octavio, más tarde Augusto, emergió victorioso del caos. Augusto estableció el Imperio Romano, poniendo fin a la república que César había sacudido. La influencia de César se extendió más allá de Roma. Sus campañas militares, escritos y reformas dejaron una huella imborrable en la civilización occidental. Su nombre se convirtió en sinónimo de poder, adoptado por emperadores y reyes. El legado de César es multifacético, reflejando las contradicciones de su vida. Sus acciones tuvieron consecuencias tanto positivas como negativas, dando forma a Roma y al mundo. Un legado de contradicciones. Las dos caras de César. La historia de César es una advertencia sobre la naturaleza seductora del poder y la delgada línea entre la ambición y la tiranía. Era un hombre de extraordinario talento y ambición, capaz de una gran visión y crueldad. Sus acciones fueron impulsadas por un deseo por el bien común y su propio ego. El legado de César es un testimonio del poder perdurable de su personalidad y las complejidades de su carácter. Inspiró admiración y odio, lealtad y traición. Fue un reformador, revolucionario, conquistador y constructor. Su visión de una Roma unida allanó el camino para el Imperio Romano. El debate interminable. César a los ojos de la historia. Los historiadores han debatido el legado de Julio César durante siglos. ¿Fue un salvador que rescató a Roma o un tirano que destruyó la República? Algunos lo ven como un líder visionario que buscó crear un gobierno más eficiente. Señalan sus reformas y esfuerzos para mejorar la vida de los romanos. Otros argumentan que fue un oportunista despiadado que explotó las debilidades de la República para tomar el poder. Más allá del héroe y el villano. Comprender la complejidad de César. Es poco probable que el debate sobre el legado de César se resuelva pronto. Su historia nos recuerda que la historia no es una simple narración de héroes y villanos. Para entender a César, debemos mirar más allá de las etiquetas simplistas y lidiar con las contradicciones de su vida. César fue un producto de su tiempo, un período de gran agitación en la historia romana. Su ascenso al poder fue tanto un síntoma de estos problemas como un intento de abordarlos. Ya sea que lo admiremos o lo condenemos, no podemos ignorar su profundo impacto en la historia. Conclusión. El legado sin resolver de Julio César.
La historia de Julio César es una historia de ambición, poder y tragedia. Su legado sigue siendo objeto de debate y fascinación. ¿Fue un héroe que salvó a Roma o un villano que destruyó la República? La respuesta está en el ojo del observador. La historia de César nos obliga a confrontar las complejidades de la historia y los dilemas morales del poder. Su legado sigue desafiándonos e inspirándonos.